Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. ¿En qué posición quieres jugar? La pregunta quedó suspendida en el aire, y la expresión de Ciel se tornó pensativa. En la historia original, el buscador era, sin duda, el jugador más glamuroso y aclamado de cualquier partido de Quidditch. Como buscador, Harry Potter había brillado con luz propia. Y era una posición crucial. Un partido solo podía terminar cuando se atrapaba la snitch dorada. Ciel recordó una frase de uno de los libros sobre un partido de la Copa Mundial que había durado más de 3 meses, un agotador empate que solo terminó cuando finalmente se atrapó la snitch. Pero el rol de buscador no aprovecharía al máximo sus ventajas físicas y de fuerza. Además, el equipo de Hufflepuff ya contaba con un excelente buscador, Cedric Diggory. Sin embargo, las demás posiciones eran relativamente débiles. Considerando tanto sus propias fortalezas como las necesidades del equipo, la elección era obvia. Beater, dijo con voz firme. No era una posición que se caracterizara por el protagonismo, pero sí por controlar el ritmo del partido. Un golpeador debía proteger a sus compañeros de las Bludgers descontroladas, a la vez que las usaba para desbaratar las formaciones del equipo contrario. La resistencia sobrehumana y la fuerza bruta de Ciel le permitirían dominar este rol. Cuando la profesora Sprout escuchó su elección, una expresión de profunda nostalgia suavizó sus facciones. Beater. Ese había sido el puesto de su hermano. El padre de Ciel. Se parecen tanto, pensó. Son tan parecidos. Tras felicitarlo, salió de la sala común algo aturdida. Ciel, al notar el cambio en su estado de ánimo, la siguió al pasillo. La encontró de pie junto a una ventana, con los hombros caídos, mirando el campo de Quidditch con el rostro lleno de tristeza y lágrimas brillando en sus ojos. «Tía», preguntó en voz baja, «¿qué ocurre?» Se secó rápidamente las lágrimas. «No es nada», susurró con la voz quebrada por la emoción. Solo recordaba los viejos tiempos. Tu padre también era golpeador. Él y tu madre se conocieron en el equipo de Quidditch. Se enamoraron aquí mismo, en Hogwarts. Solía ver sus partidos desde esta misma ventana. Cada vez que Hufflepuff anotaba, tu padre se giraba y me saludaba con la mano. Apretó el puño con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Todavía lo veo con tanta claridad, como si fuera ayer. Pero todo quedó arruinado. Arruinado por esa bestia, Dolof. Tus padres. Deberían haber tenido un futuro tan brillante. Eran tan jóvenes, y entonces. Y entonces. La sangre empezó a brotar de su palma, gotas de sangre fresca que le corrían. Por los dedos. Había apretado la mano con tanta fuerza en su dolor que se había lastimado la piel. La expresión de Ciel era sombría. Tía, dijo con voz firme, aunque Azkaban no pueda matar a Dolof, te prometo que pagará las consecuencias. Pero sus palabras solo parecieron aumentar su preocupación. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una luz feroz y protectora, se clavaron en él. Le apretó la mano con fuerza. No, Ciel. Jamás permitiré que otro niño de la familia Sprout se enfrente a ese monstruo. Prométemelo. Prométeme que nunca irás a buscarlo. Si alguna vez te lo encuentras, corre. Corre, y espera a que tu tía acabe con él ella misma. Sintiendo la fuerza desesperada en su agarre, Ciel guardó silencio un instante. A ojos de todos, era un joven mago con escaso talento mágico. Antonin Dolof era un mago oscuro tan temido que incluso los aurores de élite eran impotentes ante él. Las probabilidades de que incluso su tía sobreviviera a semejante enfrentamiento eran mínimas. Decir que pretendía matar a Dolof sonaría a fanfarronería infantil. No era de grandes declaraciones. Prefería la acción. Él simplemente asintió, sin decir nada más. Él se los mostraría. Se despidió de su tía y regresó al invernadero. Los aromas familiares de tierra húmeda y flores en plena floración fueron un bálsamo para su mente inquieta. Ante los campos conocidos, las hileras de plantas nacientes con sus brillantes frutos, los pensamientos y emociones que lo distraían se desvanecieron rápidamente. Se sumergió de nuevo en el trabajo silencioso y metódico que a los demás les parecía tan aburrido. Lumos. La suave luz del hechizo floreció, y el micelio de incontables setas lumos pareció danzar en respuesta, sus orbes de recompensa creciendo con cada minuto que pasaba. Débil, pero constante. En ese preciso instante, su mirada se posó en su mano.
Se dio cuenta de que aún quedaban tenues rastros de la sangre de su tía en la palma. No los había notado debido a su agitación anterior. Se lavó las manos en un recipiente cercano, se las secó y continuó su trabajo, adentrándose en el invernadero para iluminar el siguiente grupo de setas. Pasó una semana. Tras darle su lección a Malfoy, Ciel por fin pudo retomar su tranquila rutina. Sus días transcurrían entre clases y sus noches en el invernadero, cuidando las setas lumos. El micelio crecía espléndidamente. Ya empezaban a formarse pequeños sombreros, señal de que entraban en su fase final de crecimiento. Una semana más o menos, murmuró con una expresión de satisfacción en el rostro. Tos. Aunque en ese tiempo no habían madurado nuevas enredaderas de pez dorado, los demás cambios eran considerables. El amuleto de poda estaba a punto de alcanzar el nivel plata. El amuleto Lumos probablemente llegaría a bronce en un par de días. Tras extraer la sabiduría de las setas maduras, incluso podría ascender directamente a plata. Estaba expectante. Se tranquilizó, a punto de continuar su trabajo, cuando un destello de color captó su atención. Un rastro carmesí, casi imperceptible entre el mar de hongos pálidos y brillantes. Se inclinó y vio que una pequeña zona del micelio se había tornado de un rojo oscuro e intenso. Era una zona pequeña, fácil de pasar por alto, pero innegablemente diferente. Mientras miraba fijamente, una nueva línea de texto apareció brillantemente sobre el parche. Los hongos lumos que cultivaste han sufrido una mutación desconocida. 3. Los hongos lumos que cultivaste han sufrido una mutación desconocida. Al leer esa línea, la mirada de Ciel se tornó solemne. Había presenciado numerosos casos de mutaciones en las características de las plantas, tanto en sus vidas pasadas como en la presente. Pero no era que la mayoría de la gente pensara que una mutación en una planta la convirtiera automáticamente en algo extraordinario. De hecho, la mayoría de las variedades cultivables ya eran excelentes. Las mutaciones que se producían por este motivo, en la mayoría de los casos, no mejoraban el rendimiento de la planta, sino que degradaban sus características. Precisamente por eso, la expresión de Ciel se tornó solemne al ver que los hongos lumos sufrían una mutación desconocida. Necesitaba determinar con exactitud qué factor la había causado. Si se trataba de un fenómeno aleatorio durante su proliferación o desarrollo, era normal y no había motivo de preocupación. Pero si era causada por condiciones externas, debía investigar rápidamente. De lo contrario, todos los hongos lumos del experimento podrían mutar de la misma manera. Si bien esta situación podría entusiasmar a un herbolario que no ha publicado un artículo en mucho tiempo, Ciel solo deseaba las recompensas del cultivo de setas lumos. A continuación, Ciel inspeccionó detenidamente la parcela experimental. El suelo no muestra cambios evidentes. La fuente de agua tampoco ha cambiado. La duración de la exposición al Lumos Charm se ha mantenido básicamente constante durante este periodo. Yo tampoco he experimentado grandes fluctuaciones emocionales. Tras descartar una a una las diversas posibilidades que podrían haber provocado la mutación, Ciel regresó a las inmediaciones del micelio del hongo Lumos que se había vuelto rojo. Ningún otro micelio del Lumos Shroon presenta esta situación, murmuró. Entonces, el último escenario posible es que haya algo cerca. Hizo una pausa, con un pensamiento fugaz en la mente. Hacía una semana, después de lavarse la sangre de las manos, parecía haber dejado caer unas gotas justo en esta zona. ¿Tendrá algo que ver con la sangre? Se preguntó en voz alta, ¿podría la sangre provocar que los hongos lumos sufran una mutación desconocida? Ciel frunció el ceño. La profesora Sprout no le había contado nada de esto. Quizá también se debía a que se había investigado muy poco sobre las setas lumos en el mundo mágico. Al fin y al cabo, esta planta mágica no tenía ningún 4. Valor para las pociones, salvo el de proporcionar luz. Los herbolarios, lógicamente, centrarían sus esfuerzos en hierbas mágicas más valiosas. Tras un instante de vacilación, Ciel decidió poner a prueba su hipótesis. Tomó un pequeño cuchillo esterilizado y, con una mueca de concentración, lo deslizó por su palma. Tras una fuerte resistencia, el cuchillo finalmente logró cortar la piel de Ciel con dificultad, prueba de la fortaleza de su cuerpo. Ciel exprimió unas gotas de sangre, dejándolas caer sobre los hongos lumos mutados que tenía delante y sobre el área circundante. La mirada de Ciel se posó primero en los hongos lumos que aún no habían mutado. Tras caerles la sangre, estos hongos lumos no mostraron ninguna reacción. La sangre simplemente fue absorbida por la tierra. Ciel frunció el ceño. No había notado nada especial en los hongos lumos después de entrar en contacto con la sangre.
¿Acaso se había equivocado? Pero entonces, observó el micelio mutado que se había vuelto rojo. Vio cómo la sangre que caía sobre él se absorbía a una velocidad vertiginosa. Al mismo tiempo, estos micelios parecían haber recibido un potente tónico, creciendo con mayor densidad a una velocidad visible. El intenso color rojo también se extendía rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya no se parecían en nada al micelio de la seta Lumos, sino a un tipo de planta mágica completamente nueva. Ciel exhaló suavemente. Parece que esta mutación sí está relacionada con la sangre. Pero la sangre es solo un desencadenante. No necesariamente provoca que los hongos lumos muten. Podría haber otras condiciones, o simplemente ser cuestión de azar, de suerte. Reflexionó un momento, observando el extraño y vibrante crecimiento. En cualquier caso, sin quererlo, he cultivado la primera variedad de planta mutada del mundo mágico. Reflexionó un instante, contemplando el micelio translúcido de un rojo brillante que tenía delante. Dado que esta nueva variedad está relacionada con la sangre y tiene un aspecto translúcido, similar al jade. Llamémosla jade de sangre. En ese momento, apareció una línea de texto sobre el micelio de jade sangriento. Has bautizado la desconocida variedad mutada de setas lumos como jade sangriento. Has cultivado con éxito jade de sangre, puedes obtener una recompensa desconocida nivel bronce, en desarrollo. Tras alcanzar la madurez, la recompensa se mejorará a desconocida nivel plata, desconocida nivel hierro. La expresión de Ciel se congeló de repente. Luego, su respiración se aceleró por un instante. Los hongos lumos solo otorgaban recompensas de nivel hierro al 5. Madurar. Pero al mutar en jade sangriento, la recompensa podía ascender a nivel plata. En cuanto a la riqueza de la recompensa, el jade sangriento ya era comparable al árbol guardián, que tanto había anhelado cultivar. Un pensamiento cruzó la mente de Ciel. La sangre parecía favorecer el crecimiento del jade de sangre. Gracias a su vitalidad mejorada de nivel legendario, la fuerza vital contenida en su sangre superaba con creces la de la gente común. Quizás eso podría acelerar su maduración. Al observar el micelio de jade sangriento que ya había absorbido toda la sangre que acababa de derramar, reabrió la herida que había cicatrizado rápidamente y exprimió más sangre, dejándola caer sobre el jade sangriento. Entonces, el jade sangriento comenzó a absorber la sangre de nuevo. El micelio danzaba alegremente y continuaba creciendo con mayor densidad. Pero pronto Ciel se sintió decepcionado al descubrir que la absorción de sangre del jade de sangre parecía haber llegado a su límite. Ya no podía absorber más. Además, su micelio se había engrosado considerablemente. Cuando el micelio de otros hongos lumos alcanzaba este grosor, ya habría comenzado a formar sombreros y entrado en la fase final de maduración. Pero el jade de sangre no mostraba ningún signo de ello. El cúmulo de luz de recompensa que emanaba sobre él también se estancó. Ciel suspiró para sus adentros. Como era de esperar, las plantas con recompensas del mismo nivel que el árbol guardián no eran fáciles de cultivar. Parecía que, tras la mutación de las setas lumos en jade sangriento, la dificultad de su cultivo también había aumentado considerablemente. Para que madurara, probablemente necesitaba encontrar ciertas condiciones específicas. Pero con los conocimientos de herbología de Ciel, intentar averiguar cómo hacer madurar el jade sangriento sin ningún conocimiento previo. La dificultad era simplemente demasiado grande. Por lo tanto, Ciel buscó decididamente a la profesora Sprout. Tras escuchar a Ciel describir la situación con el jade de sangre, la profesora Sprout frunció el ceño y examinó cuidadosamente el estado físico de Ciel. Solo después de confirmar que Ciel no estaba afectada por magia oscura ni maldita, se relajó y dijo con seriedad: Ciel, dijo con voz severa, una rara muestra de verdadera ira por parte de su tía, generalmente tan amable. Muchas plantas que necesitan sangre suelen dar lugar a magia oscura. Cuando descubriste esta mutación, no debiste seguir goteando sangre. Debiste llamarme de inmediato. Tuviste suerte esta vez. Esta planta mutada no venía maldita. De lo contrario, si te hubieran maldecido y herido, ¿qué habría hecho? Eres la única familia que me queda. Ciel asintió rápidamente, admitiendo su error. Tía, dijo humildemente, no lo 6. Volveré a hacer la próxima vez. Solo entonces la profesora Sprout examinó el jade de sangre. El asombro también se reflejó en sus ojos. Era una planta mágica que jamás había visto. La profesora Sprout chasqueó la lengua con admiración. Increíble. Los hongos lumos pueden sufrir tal mutación. Es realmente asombroso.
Percibo una vibrante energía mágica en la planta que llamas jade de sangre. Creo que es muy probable que se pueda usar para preparar pociones curativas extremadamente efectivas. Hizo una pausa, pensativa. Sin embargo, a juzgar por su aspecto, su maduración probablemente requiere ciertas condiciones específicas. Ciel sintió una oleada de admiración. Como era de esperar de una maestra de herbología. Ella podía percibir cosas que él ni siquiera notaba con una simple mirada. Tía, eres increíble. La elogió Ciel con sinceridad. La profesora Sprout también sonrió. De acuerdo, déjenmelo a mí. Averiguaré sus características y métodos de cultivo lo antes posible. Ciel asintió, con los ojos llenos de expectación. En ese momento, la profesora Sprout dijo con una sonrisa. Una vez que hayamos investigado esto, podremos publicar un artículo de herbología de primer nivel. Yo seré la autora de correspondencia y tú, Ciel, serás el primer autor. Un niño de 11 años como primer autor en un artículo de una revista de alto nivel. Eso es un logro increíble en el mundo académico. Y no sería exagerado añadir 50 puntos a la copa de las casas. Un instante después, la profesora Sprout suspiró. De acuerdo, incluso con estos 50 puntos, probablemente no será suficiente. No ha pasado mucho tiempo, y la ventaja que teníamos los Hufflepuff al principio del año ya está a punto de ser superada. Severus está recurriendo a todos los medios posibles para la copa de las casas. Aunque ha sido así en años anteriores, este año es peor. No podemos permitir que esto suceda. Su expresión se tornó resignada al considerar la compleja dinámica política de la copa de las casas. En cuanto a Gryffindor. La profesora Sprout arqueó las cejas, plenamente consciente de la situación. Cuando se finalizaran las puntuaciones de la copa de las casas, incluso si Gryffindor iba muy por detrás, Dumbledore sin duda encontraría 1000 razones para que sumaran puntos. Al fin y al cabo, Dumbledore era capaz incluso de crear un obstáculo especial solo para entrenar al Salvador, Harry Potter. ¿Cómo podía la profesora Sprout, que había participado en la preparación de los obstáculos, no comprender sus intenciones? No importa, suspiró. Ya es bastante bueno que los Hufflepuff hayamos podido liderar durante 2 semanas. Al oír las palabras de la profesora Sprout, Ciel sintió una profunda emoción. Dijo. 7. Con sinceridad, mañana viernes hay clase de encantamientos, dijo el profesor Flitwick. Hay un pequeño examen de encantamientos lumos, y el primero que quede obtendrá 10 puntos, continuó con voz llena de tranquila determinación. Y si quedo primero en el examen final de encantamientos lumos dentro de 2 semanas, además del premio de un hechizo creado por el profesor Flitwick, también obtendré 25 puntos. Y también puntos por los partidos de Quidditch. Este año, puede que los Hufflepuff tengamos alguna posibilidad de luchar por la copa de las casas. La profesora Sprout esbozó una dulce sonrisa. La copa de las casas es demasiado difícil este año, probablemente no la ganemos. Pero Ciel, me alegra mucho que tengas esta mentalidad. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Si no quedamos primeros, quedar segundos o incluso terceros es bueno. Es mejor que haber quedado últimos los últimos años. Inmediatamente, la profesora Sprout salió del invernadero. Tras salir, se volvió para mirar dentro, y le pareció ver de nuevo el encantamiento lumos de Ciel. La profesora Sprout suspiró para sus adentros con un dejo de amargura. El esfuerzo de Ciel era, por supuesto, incomparable en todo Hogwarts. No era exagerado decir que, en todos los años que llevaba enseñando, jamás había visto a un joven mago trabajar con más ahínco que Ciel. Pero a veces tenía que admitir que el talento tenía un gran impacto. Ciel parecía tener grandes esperanzas puestas en el examen de encantamientos. Pero este examen lo había preparado la propia jefa de la casa Ravenclaw. Aunque los Ravenclaw no fueran competitivos, probablemente no dejarían que otras casas se llevaran el primer puesto con facilidad. Encantamientos era, además, la asignatura en la que los Ravenclaw destacaban. La profesora Sprout estaba muy preocupada de que Ciel se desanimara en el examen de encantamientos lumos. Apretó el puño, sintiendo una creciente urgencia. Necesito acelerar la búsqueda de los ingredientes para la poción de mejora de talento. Mientras tanto, Ciel, aún en el invernadero, no se percató de la preocupación de la profesora Sprout. Simplemente mantuvo su expresión habitual, continuando lanzando encantamientos lumos en el campo de las setas lumos. En el panel del sistema, el brillo bronceado de las palabras encantamiento lumos se intensificó cada vez más, hasta alcanzar un punto crítico. 8.
Otra noche transcurrió en silencio, trabajando con concentración. Ciel miró el panel de control y negó con la cabeza con una leve sonrisa irónica. La clasificación Lumos sigue estancada en ese punto crítico, oscilando entre hierro negro y bronce, murmuró para sí mismo. Ha habido progreso, pero aún no se ha despegado del todo. Parece que mi talento mágico no se presta a avances repentinos y espectaculares. Sin embargo, no sintió verdadera decepción. El avance del encantamiento Lumos era inevitable, solo cuestión de tiempo y esfuerzo constante. Ocurriría en 1 o 2 días. No había necesidad de apresurarse. Simplemente seguiría los pasos. Además, incluso sin el nivel bronce, su dominio del hechizo ya superaba con creces el de sus compañeros. El encantamiento Lumos, en esta etapa, no requería un talento inmenso. Requería práctica. Y en cuanto a la cantidad de práctica, Ciel tenía una confianza absoluta. Obtener una buena calificación en el mini examen de hoy sería fácil. Y en cuanto al examen final dentro de 2 semanas, el que determinaría quién recibiría el hechizo exclusivo y personalizado. Para entonces, su amuleto Lumos habría avanzado por sí solo. Sumando las recompensas de los hongos Lumos maduros y la siguiente cosecha de enredaderas de pez dorado. Su dominio experimentaría un cambio cualitativo. No creía que ningún estudiante de su año pudiera competir con él entonces. Un instante después, salió del invernadero y se dirigió al aula de encantamientos. Le sorprendió encontrarla ya llena. Normalmente, a esa hora, el aula estaría casi vacía, con solo unos pocos alumnos de aspecto somnoliento. Pero hoy, todos los Hufflepuff estaban presentes, con el ceño fruncido por la concentración, practicando diligentemente el encantamiento Lumos. Aún más sorprendente fue que los Ravenclaw, que solían confiar en su inteligencia y a menudo eran algo perezosos, parecían haber llegado incluso antes. Muchos de ellos tenían gotas de sudor en la frente, una clara señal de que llevaban un buen rato practicando. Ciel estaba impresionado, pero lo entendía. Era encantamientos, la asignatura estrella de Ravenclaw. Perder contra otra casa en su propio terreno sería una gran humillación. También había oído que, ese miércoles en la clase de encantamientos de Gryffindor, Hermione Granger había demostrado un dominio asombroso del encantamiento Lumos, ganándose los elogios efusivos del profesor Flitwick. Al parecer, el profesor había lamentado que una bruja tan inteligente no hubiera sido seleccionada para su propia casa. Los Ravenclaw, sin duda, se habían puesto manos a la obra. Sus esfuerzos habían dado fruto. Sus encantamientos Lumos eran 9. Significativamente más fuertes y estables que antes. Aunque aún estaban lejos de su nivel, claramente habían superado a los Hufflepuff. Tras la llegada del profesor Flitwick y el inicio oficial de la clase, los alumnos demostraron sus encantamientos Lumos uno a uno, en orden alfabético. El nivel de los Ravenclaw fue, como se esperaba, generalmente superior al de los Hufflepuff, lo que provocó un gesto de alivio en el rostro del jefe de la casa. Aún así, no pudo ver ni un solo Lumos que se comparara con el que Hermione Granger había conjurado el miércoles. Un familiar remordimiento lo invadió. ¿Por qué, por qué, una bruja tan talentosa había ido a Gryffindor? Observó a los pocos alumnos que aún no habían demostrado el encantamiento, con el corazón vacío. Parecía que el primer puesto, tanto en esta prueba parcial como en la final, ya estaba prácticamente asegurado. Nadie dominaba los encantamientos mejor que Hermione Granger. Los Hufflepuff también estaban algo decepcionados. Si no conseguían los puntos extra, la ventaja de 2 semanas en la Copa de las Casas que tanto les había costado mantener probablemente se esfumaría. Aunque eran la casa más relajada de las 4, ver cómo su ventaja se reducía poco a poco era desalentador. Pero nunca pusieron excusas. Los encantamientos de los Ravenclaw eran simplemente más poderosos. Y Hermione Granger. Bueno, incluso el profesor Flitwick no pudo evitar elogiarla. Ahora solo quedaban unos pocos Hufflepuff. ¿Podría alguno de ellos obrar un milagro? Los siguientes estudiantes demostraron sus encantos Lumos, pero sus niveles claramente no eran suficientes para obtener puntos extra. Finalmente, solo quedó Ciel. El resto de los Hufflepuff comenzaron a vitorearlo y aplaudirle. Ciel, no te pongas nervioso. No te sientas agobiado. Perder la ventaja es culpa nuestra. Deberíamos haber trabajado más. Aunque no lo hagas bien, nadie te culpará. Los Hufflepuff nunca culpamos a nuestros compañeros. A por ello. En medio de su apoyo incondicional, Ciel caminó hacia el frente del aula. Al sentir las miradas esperanzadas de sus compañeros de casa sobre él, una extraña y cálida emoción lo inundó.
Sin saberlo, se había integrado por completo a Hufflepuff, se había convertido en parte de esta familia leal y solidaria. ¿Acaso iban a perder la ventaja que tanto les había costado conseguir? Eso no podía ser. Su tía se decepcionaría. Esos magníficos tejones se culparían a sí mismos. 10. Entonces tendré que conformarme con estos puntos extra. Fue en ese instante cuando sus pasos se detuvieron. Una comprensión repentina y profunda pareció encajar en su mente. Por fin comprendió lo que le faltaba a su amuleto Lumos. Lumos. Un tenue resplandor en la oscuridad. Verlo reconforta. Porque aunque la luz sea tenue, representa la esperanza. Debo lanzar este amuleto con un corazón lleno de esperanza. Cuando comprendió lo sucedido, el adorno Lumos de su panel de control, que había estado flotando justo al borde, quedó finalmente, por completo, envuelto por el brillo bruñido del bronce. Lumos nivel bronce. Sus pasos, al detenerse, provocaron aplausos aún más entusiastas por parte de los Hufflepuff. Anna Abbott y Susan Bones aplaudían con tanta fuerza que se les pusieron las palmas de las manos rojas. El profesor Flitwick suspiró para sí mismo. Sabía lo mucho que se esforzaba Ciel. Lo había visto salir del invernadero cada mañana e incluso había visto la luz de su varita a través del cristal a altas horas de la noche. Pero a veces, el talento era así de cruel. Ningún esfuerzo se comparaba con la facilidad con la que un genio lanzaba los hechizos. Espero que este niño no se desanime demasiado. Justo cuando el pensamiento cruzó su mente, un conjuro tranquilo y claro resonó en el aula. Lumos. La punta de la varita de Ciel se iluminó de repente con un brillo. Brillante. Firme. Como un faro en una costa lejana visto desde un mar embravecido, irradiaba una profunda sensación de tranquilidad. Los ojos del profesor Flitwick se abrieron desmesuradamente, y su mandíbula se desencajó como si acabara de presenciar algo absolutamente imposible. Esto es. 11. Al ver el brillo tranquilizador en la punta de la varita de Ciel, el profesor Flitwick, que acababa de preocuparse de que el chico se desanimara, quedó realmente sorprendido. Claramente, el nivel de ese encantamiento Lumos superaba con creces el de los demás jóvenes magos de la clase. De hecho, estaba a la par con el encantamiento Lumos que Hermione Granger había conjurado el miércoles. Había pensado que sería difícil volver a ver un hechizo de ese nivel en esta mini prueba. No esperaba que fuera Ciel, cuyo talento había considerado insuficiente en privado, quien realizara semejante demostración. Por un instante, el profesor Flitwick sintió una oleada de emoción intensa. Hacía apenas 2 semanas que habían aprendido el encantamiento Lumos. Alcanzar ese nivel requería un talento excepcional o un esfuerzo asombroso. Parecía que la diligencia de Ciel era incluso mayor de lo que había estimado. Entonces, aún absorto en sus pensamientos, sintió una mirada nerviosa dirigida hacia él. Se dio cuenta de que todavía no había comentado nada sobre el hechizo de Ciel, y los pequeños tejones lo miraban con ojos ansiosos. El profesor Flitwick, recuperando la compostura, mostró de inmediato una expresión de admiración y exclamó: «Un hermoso encantamiento Lumos. Ciel, has dado en el clavo». Se dirigió al resto de la clase. Recuerden, todos, los hechizos, y de hecho toda la magia, están estrechamente ligados a la voluntad y el estado de ánimo al conjurarlos. Deben experimentar plenamente el estado mental necesario para que un encantamiento desate todo su poder. Este es el camino indispensable para cualquiera que aspire a la grandeza en el arte de los encantamientos. Luego, volvió a mirar a Ciel. 5 puntos para Hufflepuff, declaró. Porque para lograr esto, se requiere un esfuerzo extraordinario. Los pequeños tejones parecían desconcertados al escuchar la teoría de los encantamientos, pero al oír al profesor Flitwick otorgar 5 puntos a su casa, lo entendieron. Inmediatamente estallaron los victores. No subestimen esta bonificación de 5 puntos. No era fácil conseguir 5 puntos de golpe en una clase normal. Entonces, los pequeños tejones volvieron a mirar al profesor Flitwick. Profesor, ¿quién ha quedado en primer lugar en esta mini prueba? Según lo que el profesor Flitwick había dicho antes, el primer puesto otorgaría una bonificación de 10 puntos. Si Ciel la conseguía, por mucho que Slytherin intentara ganar puntos ese día, sería imposible arrebatarle la ventaja a Hufflepuff esta semana. Sin embargo, esta pregunta hizo dudar al profesor Flitwick. ¿Quién había quedado en primer lugar? ¿Hermione Granger o Ciel Sprout? Era muy difícil elegir. 12. El nivel del encantamiento Lumos que demostraron los dos jóvenes magos fue similar.
Pero teniendo en cuenta que Hermione hizo la mini prueba el miércoles y Ciel el viernes, esto era un poco injusto para Hermione. Si hubiera hecho la mini prueba hoy, quizá habría podido superar a Ciel. Pero este chico, Ciel, era demasiado aplicado. El profesor Flitwick también quería fomentar esta cualidad tan valiosa y poco común. ¿A quién debía elegir? Tras meditarlo largamente, de repente se le ocurrió una idea. ¿Por qué tenía que elegir solo uno? ¿Acaso el propósito de su prueba era seleccionar a un campeón? Si el objetivo era motivar a los jóvenes magos, ¿por qué preocuparse tanto? ¿Quién dijo que no podía haber dos primeros puestos? El profesor Flitwick se aclaró la garganta y anunció los resultados del minitest a todos los presentes en el aula. La clasificación del minitest del encantamiento Lumos es la siguiente: primer puesto, Hermione Granger, de Gryffindor. Al oír esto, la decepción se reflejó en los ojos de los pequeños tejones. Pero al instante, el profesor Flitwick anunció otro nombre. Iciel Sprout, de Hufflepuff. Ambos demostraron una habilidad excepcional con el encantamiento Lumos y están empatados en primer lugar. Sus respectivas casas recibirán 10 puntos cada una. En cuanto al tercer puesto, es Padma Patil, de Ravenclaw. Ravenclaw recibirá, por lo tanto, 5 puntos. En ese momento, los pequeños tejones estallaron en vítores. Habían conseguido 15 puntos en la clase de encantamientos. Ahora podían ampliar de nuevo su ventaja sobre los Slytherin, que les pisaban los talones. En cuanto a las pequeñas águilas de Ravenclaw, estaban algo decepcionadas. No esperaban no solo no haber superado a Hermione, sino tampoco a Ciel, de la Casa de los Tejones. Sin embargo, tras presenciar el encantamiento Lumos de Ciel, no tenían nada que decir. Al menos quedaba un tercer puesto, así que no habían perdido nada en la mini prueba. Además, faltaban 2 semanas para la prueba final de amuletos Lumos. El profesor Flitwick había prometido que, para quienes obtuvieran un buen puesto, no solo les confeccionaría un pequeño amuleto personalizado, sino que el primer lugar recibiría una bonificación de 25 puntos, el segundo 15 y el tercero 10. Esto significaba que si alguna casa lograba copar los 3 primeros puestos tras la prueba final, podría obtener un total de 50 puntos, suficientes para recuperar la desventaja de las semanas anteriores. Con esto en mente, los pequeños águilas estaban llenos de motivación. Justo entonces, sonó la campana. Los pequeños tejones salieron del aula contentos. Los pequeños águilas también estaban relativamente tranquilos. Pero algunos se sentían muy mal. Por ejemplo, los alumnos de Slytherin, que salieron corriendo del aula de pociones, ansiosos por ver la situación de los puntos de la 13. Copa de las Casas. Últimamente habían estado recortando distancias rápidamente y estaban muy cerca de la puntuación de Hufflepuff. En la clase de pociones de hoy, el profesor Snape se había devanado los sesos para darles la máxima puntuación 10 puntos. ¿Acaso Slytherin no estaría liderando la Copa de las Casas ahora? Pero al llegar ante los relojes de arena, todos quedaron atónitos. Aunque habían ganado 10 puntos, la diferencia con Hufflepuff se había ampliado. Según los cálculos, Hufflepuff había ganado 15 puntos en encantamientos. Luego, lo sucedido en la clase de encantamientos se extendió rápidamente. Entre los resultados se incluía el empate en primer lugar entre estudiantes de Gryffindor y Hufflepuff, el tercer puesto de un estudiante de Ravenclaw y la ausencia de puntos en Slytherin. Antes de que las pequeñas serpientes pudieran reaccionar, una figura parecida a un murciélago, que emanaba un aura fría y sombría, se detuvo frente a ellas. Las pequeñas serpientes mostraron expresiones de temor. Profesor Severus. Jefe de la casa. El rostro de Snape estaba más negro que el carbón. Sin pudor alguno, había añadido puntos para ayudar a Slytherin a alcanzarlos, y aún así, la diferencia se había ampliado. ¿Y en la mini prueba del encantamiento Lumos, Slytherin no sacó nada? ¡Qué vergüenza! Sois el peor grupo de Slytherin que he tenido en mi vida, espetó entre dientes. Ahora, volved a la sala común. De pronto, una nube oscura se cernió sobre la sala común de Slytherin. Snape los miró fijamente y dijo con tono severo e inflexible: en el examen de encantamientos dentro de 2 semanas, debéis quedar entre los 3 primeros. Las pequeñas serpientes se encogieron, con rostros que reflejaban dificultad. Profesor. Esto es un poco difícil, ¿qué debemos hacer? La pequeña serpiente que hizo esa pregunta fue inmediatamente reprendida por Snape. ¿Difícil? ¿Dices que un hechizo como el encantamiento Lumos es difícil? Por Merlín, Slytherin está cada vez peor. Cuando yo estaba en primer año, ya dominaba hechizos de séptimo.
¿Cómo es posible que Slytherin esté así ahora? Tras calmarse su enfado, Snape respiró hondo y dijo con rostro frío. A partir de ahora, no se te permitirá ninguna otra actividad extracurricular. Dedica todo tu tiempo libre a practicar el encantamiento Lumos. Dentro de 2 semanas, bueno, te proporcionaré una pequeña ayuda. Por ejemplo, una poción que puede aumentar temporalmente el poder del encantamiento Lumos. Al oír las palabras de Snape, las pequeñas serpientes por fin suspiraron aliviadas. Una poción preparada personalmente por el maestro de pociones. 14. Eso era seguro. Mientras tanto, tras clase, Ciel regresó al invernadero con la mirada llena de expectación. ¿Cómo afectaría la mejora del amuleto Lumos al nivel bronce al cultivo de las setas Lumos? ¿Cuánto más rápido madurarían? Tras respirar hondo, agitó su varita. Una luz brillante iluminó el parche de hongos Lumos. Inmediatamente, el micelio iluminado comenzó a mostrar distintos movimientos. 15. Cuando el Lumos de Ciel, ahora en el nivel bronce, proyectó su luz, el micelio del hongo Lumos en el campo reaccionó de inmediato, agitándose con un vigor que parecía renovado. Claramente se volvieron más alegres, como si un sibarita hubiera encontrado un manjar exquisito. Ciel los había estado cuidando meticulosamente durante el último tiempo, por lo que conocía a la perfección su ritmo de crecimiento. Ahora podía confirmar que el ritmo de crecimiento del micelio de las setas Lumos había aumentado al menos un 20%. Esto, por sí solo, representaba una mejora significativa. Cabe destacar que las setas Lumos se cultivaban en el invernadero de Hogwarts, donde sus demás condiciones de cultivo ya eran casi óptimas. En estas circunstancias, un aumento del 20% en el ritmo de crecimiento era aún más notable. Pero la sorpresa de Ciel no terminó ahí. Bajo la luz de la Lumos de bronce, algunos micelios que aún no habían formado sombreros de seta mostraron inmediatamente señales de hacerlo. Los ojos de Ciel brillaron de alegría. Este era un paso crucial para las setas Lumos, que marcaba su transición del crecimiento vegetativo a la madurez. Anteriormente, algunas setas Lumos de crecimiento particularmente vigoroso tardaban de 2 a 3 días en formar sombreros en esta etapa. Pero ahora parecía que la Lumos de bronce tenía un efecto catalizador en la formación de sombreros de las setas Lumos. Calculado de esta manera, el lote actual de setas Lumos de Ciel podría madurar al menos 5 días antes. Este era solo el efecto de un Lumos de nivel bronce. Si se tratara de un Lumos de nivel plata o incluso superior, el efecto promocional sería sin duda mucho mayor. Ciel sintió una oleada de anticipación. Lumos de nivel épico o incluso legendario. Ya no parece tan inalcanzable. Aún más audaz, alcanzar el nivel mítico podría no ser imposible. Habilidad de nivel mítico. Este nivel era superior al de nivel legendario en la clasificación del sistema. Pero después de que Ciel transmigrara y cultivara la tierra durante tantos años, incluso habiendo elevado varias habilidades al nivel legendario, aún estaba increíblemente lejos de alcanzar las habilidades de nivel mítico. Incluso sentía que, aunque cultivara árboles comunes durante 100 años más, no sería capaz de elevar habilidades como vitalidad mejorada, fuerza mejorada y resistencia al alojamiento al nivel mítico. Eso sin duda representaría un salto cualitativo que superaría con creces las habilidades de nivel legendario. Pero los hongos Lumos le dieron una idea de la posibilidad de elevar el propio Lumos al nivel mítico. Sin embargo, un instante después, Ciel calmó su estado de ánimo exaltado. 16. Cálmate. En lugar de pensar en estas cosas aleatorias, es mejor lanzar algunos hechizos Lumos más para ayudar a que estos hongos Lumos crezcan bien. Entonces, Ciel retomó su rutina diaria. Iluminó con cuidado cada rincón de los hongos Lumos en el campo. Continuó hasta que el micelio de los hongos Lumos brilló tenuemente, señal de que habían absorbido suficiente Lumos para el día. Solo entonces, Ciel se detuvo a regañadientes. Para entonces, el cielo ya estaba ligeramente iluminado. Normalmente, Ciel tendría que prepararse para las clases. Pero como los próximos 2 días eran fin de semana, aún tenía mucho tiempo libre. Los hongos Lumos no necesitan iluminación Lumos por ahora. ¿Qué debo hacer ahora? La mirada de Ciel se posó en su habilidad Lumos. Tras una noche de práctica, el encantamiento Lumos, que acababa de alcanzar el nivel bronce, había intensificado su brillo bronceado de forma imperceptible. Si continuaba practicando durante 2 días más, Lumos aún debería progresar. Sin embargo, justo cuando Ciel iba a empezar, recordó la escena en la que Lumos había hecho que las setas Lumos se convirtieran en sombreros. ¿Acaso el Lumos de nivel bronce no solo tendría este efecto en las setas Lumos?
Tendría también un efecto similar en otras hierbas mágicas que prosperan bajo la luz del humos. ¿Les ayudaría a alcanzar el umbral crítico de su período de madurez? Al pensar en esto, a Ciel se le ocurrió una idea brillante. Las vides de pez dorado que cultivaba también eran plantas mágicas que se beneficiaban de la luz del humus. Aunque era difícil encontrar genios como Neville y Anna, después de tantos días, muchas de las vides de pez dorado que tenían los Hufflepuff ya estaban casi maduras. Algunas incluso estaban a solo unas pocas hojas de volverse completamente rojo anaranjado y alcanzar su plena madurez. Pero cuanto más avanzaban, más difícil les resultaba madurar. A menudo, una sola hoja podía tardar un día entero en volverse completamente roja. Pero ¿qué pasaría si el humos de nivel bronce pudiera tener algún efecto? El corazón de Ciel empezó a latir con fuerza. Quizás en estos 2 días podría cosechar recompensas de varias macetas de vides de peces dorados incluso antes de lo previsto. Inmediatamente, regresó a la sala común de Hufflepuff. Como era fin de semana, sus compañeros de habitación seguían profundamente dormidos. Solo uno de ellos abrió los ojos con sueño cuando Ciel volvió. Buenos días, Ciel. ¿Está listo el desayuno de la cocina? 17. Ciel sonrió levemente. Todavía es muy temprano. No hay clases estos 2 días, así que pueden dormir hasta tarde. Alzó el desayuno que había preparado en la cocina de Hufflepuff. Te traje el desayuno. No tienes que levantarte para comer. Al oír la palabra desayuno, el compañero de habitación que acababa de abrir los ojos con dificultad se incorporó de golpe, como sobresaltado. Los demás compañeros también se sentaron de repente. Desayuno. ¿Dónde está el desayuno? Ciel mostró una expresión irónica. Uno de sus compañeros de habitación ni siquiera había abierto los ojos y corría descalzo, olisqueando, hacia el desayuno. Ni siquiera durante toda la comida que siguió abrió los ojos. Después de comer, los compañeros volvieron a sus camas, con rostros de pura felicidad, mientras se dormían al instante. Ciel les tenía un poco de envidia. La vida en Hufflepuff no estaba nada mal. Sin embargo, un instante después, Ciel suspiró suavemente. Olvídalo, plantar árboles me hace más feliz. Luego, Ciel sacó las pocas macetas de enredaderas de pez dorado que guardaba en su habitación. Al verlas, casi completamente de un color rojo anaranjado con solo unas pocas hojas verdes, sus ojos reflejaron expectación. Las llevó a la sala común para no molestar a sus compañeros. Ciel agitó suavemente su varita. Lumos. La luz del humos brilló desde arriba. Al instante, sucedió algo que sorprendió a Ciel. Las hojas de las pocas macetas de enredaderas de peces dorados iluminadas por lumos, que antes se habían estado tornando rojas muy lentamente, ahora parecían haber recibido algún tipo de suplemento. El color rojo anaranjado comenzó a extenderse desde los bordes de las hojas a una velocidad mucho mayor que antes. Ciel contempló fijamente esas enredaderas de peces dorados, sin que su hechizo lumos cesara. Finalmente, 2 horas más tarde, el último rastro de verde en estas 3 macetas de Goldfish Beans también se transformó en un vibrante color rojo anaranjado. Has cultivado 3 vides de pez dorado hasta su madurez. Puedes recibir recompensas mejora de percepción mágica nivel bronce X3. Ciel observó las 3 esferas de recompensa brillantes que flotaban frente a él y las tocó sin dudarlo. La anticipación se reflejó en sus ojos. Tras haber 18. Recolectado recompensas de la vid de pez dorado en 2 ocasiones anteriores, su habilidad de percepción mágica mejorada estaba muy cerca del nivel bronce. Esta vez, tal vez lograría completar la transformación. Y en el momento en que los orbes se fusionaron con el cuerpo de Ciel, una sensación de una intensidad sin precedentes comenzó a recorrer su torrente sanguíneo. 19. Mientras los 3 orbes de recompensa se concentraban en su interior, los cambios cuantitativos acumulados durante varias cosechas parecieron finalmente dar un salto cualitativo. Ciel jamás había sentido nada tan profundo. Percibió con claridad la magia fluyendo por sus venas, no como un río lejano, sino como un arroyo vibrante y vivo. Con cada pensamiento, su magia fluctuaba sutilmente, una extensión viviente de su voluntad. Era como si, con la suficiente fuerza de su intención, o si empuñaba su varita mágica y pronunciaba un hechizo, la magia respondiera de inmediato, tejiendo milagros en la realidad que la ciencia jamás podría explicar. Esta experiencia cautivadora duró más de 10 segundos, una eternidad en ese instante, antes de desvanecerse lentamente. Cuando Ciel finalmente recobró el sentido, una leve sensación de pérdida lo acompañó. Pero su atención se centró rápidamente en los cambios de su panel de control.
El brillo de su habilidad de mejora de la percepción mágica se había transformado por completo, ahora totalmente cubierto por el sutil, pero distintivo, resplandor del bronce. Mejora de la percepción mágica nivel bronce. Ciel respiró hondo, sintiendo una oleada de emoción en el pecho. Tanto esfuerzo le costó llevar a Lumos al nivel bronce, pensó. Pero la mejora de la percepción mágica solo requería unas pocas cosechas de recompensa para avanzar. La increíble eficiencia de las habilidades del sistema de siembra aún lo asombraba. Un brillo extraño apareció en sus ojos. Gracias al sistema de siembra, su escaso talento mágico inicial ya no era un obstáculo insuperable. Aunque la mejora era gradual, sabía que, con el tiempo suficiente dedicado al cultivo de margaritas y vides de peces dorados, su fuerza y percepción mágicas alcanzarían algún día niveles sin precedentes en el mundo mágico. Era ampliamente aceptado que el talento mágico tenía dos componentes principales: fuerza mágica y percepción mágica. La fuerza mágica se correlacionaba directamente con el poder innato de un mago. Un mago con gran fuerza mágica lanzaría el mismo hechizo con un impacto mucho mayor que uno con poca fuerza mágica, y le resultaría más fácil dominar la magia de alta dificultad. Harry Potter, por ejemplo, a pesar de su limitado conocimiento teórico, acabaría superando a Hermione en poder mágico innato debido a la inmensa potencia de su esencia. La percepción mágica, si bien menos significativa para el poder de lanzar hechizos en bruto, desempeñaba un papel crucial en campos como la alquimia, las pociones y la herbología. Una fuerte percepción mágica permitía a un 20 herbolario sentir íntimamente el estado de las plantas mágicas, y a un maestro de pociones percibir directamente las intrincadas reacciones mágicas que ocurrían dentro de un caldero, sabiendo con precisión cuándo y cómo intervenir. Fue esta percepción innata la que permitió a Severus Snape, incluso siendo estudiante, revolucionar innumerables recetas de pociones establecidas. Para un mago con una percepción mágica ordinaria, se necesitarían incontables años de estudio y práctica para igualar la brillantez intuitiva de un genio como Snape. Y ahora, Ciel experimentaba de primera mano lo que era ese genio. Incluso con la bendición de la mejora de percepción mágica de nivel bronce, su talento innato para la percepción mágica aún se consideraba débil entre los jóvenes magos de Hogwarts, probablemente uno de los más bajos de su promoción. Pero era innegablemente más fuerte que antes. No era una transformación completa, pero sí una mejora notable. Lanzó un Lumos con toda naturalidad, TSK. Murmuró, con una sonrisa que se extendía por su rostro, suave. Sedoso. Puedo sentir cada pizca de magia fluyendo con mayor claridad. Si hubiera tenido este nivel de percepción mágica antes, Lumos habría avanzado mucho más rápido. Cuando el hardware es potente, el efecto es sin duda diferente, ¿eh? Entonces, a Ciel se le ocurrió una nueva idea. Su percepción mágica había sufrido una transformación cualitativa. ¿Podría intentar cultivar el árbol guardián de nuevo? La idea de las generosas recompensas del árbol guardián aceleró el paso. Regresó al invernadero, sacó los materiales de cultivo que la profesora Sprout le había dejado y comenzó con esmero los preparativos. Consciente de la importancia de la calma, se aseguró de mantener un estado de ánimo completamente tranquilo para no afectar negativamente a la preciada semilla del árbol guardián. Tomó la semilla con delicadeza y la golpeó suavemente con su varita mágica, concentrándose en recuerdos felices y alegres. La última vez, no pudo determinar si este ejercicio mental realmente tenía algún efecto sobre la magia. Pero esta vez, Ciel pudo sentirlo vagamente. La magia que canalizaba parecía volverse más ligera, más vibrante, más vivaz. Esta magia sutil y alegre también pareció despertar la vitalidad de la semilla del árbol guardián, revivirla. Los ojos de Ciel se abrieron de par en par. La percepción mágica realmente tenía un profundo impacto en herbología. Volvió a sumergir la semilla en el frasco de la poción, intentando percibir las fluctuaciones mágicas que emanaban de su interior. Sin embargo, dichas fluctuaciones seguían siendo demasiado complejas, demasiado entrelazadas. 21. Con la propia energía de la semilla como para que Ciel pudiera discernirlas con claridad. Tras un instante de percepción concentrada, Ciel desistió de intentar comprender los intrincados patrones. Guiado por una vaga intuición, golpeó suavemente la boca del frasco 3 veces con su varita mágica y, a continuación, trazó 3 círculos concéntricos en el aire, en el sentido de las agujas del reloj, sobre él. Recitó el conjuro en voz alta, con voz firme: Protego, Arboris. La semilla del árbol guardián en el frasco de la poción comenzó a temblar violentamente. La poción transparente en su interior se tornó rápidamente de un verde vibrante.
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El verde se extendió por todo el tubo de ensayo, un brillante tono esmeralda. Pero después de más de 10 segundos, este verde cristalino se fue atenuando gradualmente, desvaneciéndose en un silencio turbio. La semilla del árbol guardián volvió a su estado inerte. Ciel negó con la cabeza. He vuelto a fracasar, murmuró. Pero no había abatimiento en su rostro. Al contrario, parecía revitalizado. Aunque el resultado final era el mismo que en sus intentos anteriores, el proceso esta vez había sido muy diferente. Al menos, había dado un paso crucial hacia el éxito. Ahora podía ver con claridad el camino a seguir. Para el tratamiento de las semillas, mi percepción mágica debe alcanzar al menos el nivel plata, reflexionó. Y para los tratamientos posteriores, hasta que el árbol guardián crezca por completo, para lograr un buen resultado, probablemente necesitaré una percepción mágica de nivel oro. Ciel solo había alcanzado el nivel bronce. El nivel oro aún era una meta lejana. Pero no tenía prisa. Para finales de este curso, debería tener buenas posibilidades de cultivar el primer árbol guardián, pensó. Vayamos despacio. En ese preciso instante, una figura entró en el invernadero. Era la profesora Sprout. Llevaba una placa de Petri con la variante de la seta lumos que Ciel había descubierto antes, el jade de sangre. La voz de la profesora Sprout denotaba un dejo de alegría. Ciel, con respecto a esta variante de hongo lumos que llamaste jade sangriento. Ya he descubierto prácticamente todas sus características. Al oír esto, los ojos de Ciel se iluminaron de alegría. ¿Tan rápido? La tía Sprout es una verdadera maestra de herbología. Sin duda, fue la decisión correcta darle el jade de sangre para que lo investigara. De lo contrario, si hubiera intentado descifrarlo por su cuenta, quizá ni siquiera habría comprendido sus características a estas alturas, o peor aún, podría haber matado inexplicablemente a esta valiosa variante. Miró a la profesora Sprout con ojos expectantes. 22. Pero la profesora Sprout se quedó repentinamente paralizada, con la mirada fija en el frasco de poción que Ciel tenía en la mano, que aún contenía la semilla del árbol guardián. Esto. Tartamudeó, con los ojos muy abiertos, Ciel. ¿Fuiste tú quien hizo esto? 23. La mirada de la profesora Sprout estaba fija en el frasco de poción que Ciel sostenía en la mano. Su expresión era una mezcla de profunda sorpresa y admiración manifiesta. Como maestra de herbología, con solo una mirada supo que Ciel había progresado enormemente con la semilla del árbol guardián. Si bien su desempeño aún no alcanzaba el nivel de un prodigio dotado de una percepción mágica innata, ese no era el punto. La clave residía en la rapidez de su progreso. Haber llegado tan lejos en tan solo 2 semanas. Incluso ella solo había sido su igual en su juventud. Un brillo de alegría y orgullo iluminó sus ojos. Este chico, Ciel. Sin duda tiene madera de maestro de herbología. Mostrar un potencial tan increíble a pesar de su desventaja en talento mágico innato. ¿Y si pudiera remediarlo? Una expresión resuelta se dibujó en su rostro. Ya he encontrado pistas sobre los ingredientes para la poción que potencia el talento, pensó, repasando la lista a toda velocidad. Flores de pétalos lunares, plumas de buitre carroñero, geranios dentados. Pronto, Ciel. Tu tía los reunirá para ti. Tras dedicarle unas palabras más de sincero elogio, la profesora Sprout volvió a centrar su atención en la placa de Petri que tenía en la otra mano, redirigiendo la conversación hacia el jade de sangre. Ciel se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Desconocía por completo las propiedades del jade de sangre, lo que significaba que su recompensa en el panel del sistema seguía siendo un misterio exasperante, al igual que la de la margarita en un principio. Sabía que en el momento en que la profesora Sprout explicara sus características, la recompensa desconocida se revelaría por fin. El jade de sangre, comenzó, con un tono que denotaba la trascendencia de un descubrimiento significativo, es una mutación del hongo lumos. Posee asombrosas propiedades hemostáticas y regeneradoras de la sangre. Hizo un gesto con el plato. Ya habéis estudiado el dítamo en vuestras clases. Es una hierba hemostática rara y muy eficaz, sobre todo su esencia, de la que unas pocas gotas pueden sellar heridas externas a una velocidad increíble. Sin embargo, el dítamo es mucho menos eficaz para las lesiones internas. Mis pruebas indican que si se preparara una poción con jade de sangre, se podría obtener un remedio para las hemorragias internas cuya potencia rivalizaría con la de la propia esencia de dítamo. Añadió.
Además, la planta parece estimular la capacidad del propio cuerpo para generar sangre nueva. Esto sería increíblemente beneficioso para reponer las pérdidas en pacientes gravemente heridos o para fortalecer a aquellos con una salud naturalmente frágil. Mientras la profesora Sprout hablaba, el panel del sistema que parpadeaba en el 24 borde de la visión de Ciel finalmente brilló, y la información sobre la recompensa se fue enfocando lentamente. Has cultivado con éxito el jade de sangre. Recompensa disponible: ligero aumento en la capacidad de producción de sangre nivel bronce, incubando. Al alcanzar la madurez, la recompensa se mejorará a ligero aumento en la capacidad de producción de sangre nivel plata y recompensa desconocida nivel hierro negro. La emoción inicial de Ciel se atenuó un poco. Una recompensa de nivel plata por la producción de sangre. Si bien era útil para la curación y el acondicionamiento físico, parecía algo redundante. Se superpone con mi mejora de vitalidad de nivel legendario, pensó. A menos que esta nueva habilidad alcance un nivel muy alto, el efecto podría no ser particularmente evidente. Pero entonces, su mirada se posó en su habilidad de mejora de vitalidad de nivel legendario, una habilidad que había permanecido obstinadamente inactiva durante más de un año. En una ocasión, soñó con alcanzar el nivel mítico. Sin duda, una vitalidad de nivel mítico le otorgaría una mayor longevidad, quizá incluso una forma de casi inmortalidad. Pero por más mejoras de vitalidad menores que absorbiera, la habilidad se negaba a progresar, como si hubiera topado con un límite infranqueable. Casi había perdido la esperanza. Pero ahora, al ver la recompensa en la producción de sangre, una nueva teoría cruzó su mente. ¿Y si? ¿Y si no se trata solo de acumular una habilidad? ¿Y si también acumulo la habilidad producción de sangre hasta el nivel legendario? ¿Podrían dos habilidades legendarias complementarias, al combinarse, provocar un verdadero salto cualitativo? ¿Es posible que para alcanzar el nivel mítico se requieran varias habilidades sinérgicas que alcancen su máximo potencial? Un destello de renovada esperanza brilló en los ojos de Ciel. Aún era solo una suposición, pero tras tantos callejones sin salida, esta era la pista más prometedora que había tenido en muchísimo tiempo. El potencial de una habilidad de nivel mítico, una transformación muy superior a la legendaria, era algo que debía explorar. Volvió a centrarse en la recompensa de hierro negro, que aún permanecía oculta. Tía, comenzó con voz firme, ¿son estas todas las características que has encontrado? ¿Hay alguna otra propiedad menos obvia? La profesora Sprout arqueó las cejas sorprendida, seguidas rápidamente por una sonrisa de satisfacción. Ciel, tu intuición es realmente extraordinaria para un herbolario. No iba a mencionarlo, ya que todavía es solo una teoría. Pero. 25. Puesto que has percibido algo, mejor lo comparto. Respiró hondo. Sospecho que esta hierba puede tener una leve influencia positiva en el linaje de las criaturas mágicas, e incluso quizá en el de los magos. Sin embargo, el efecto es tan débil que resulta casi insignificante. Se requerirá mucha más investigación para confirmarlo. Cuando terminó de hablar, la última pieza del rompecabezas encajó en su panel. Al alcanzar la madurez, se puede obtener la siguiente recompensa: purificación de linaje extremadamente leve nivel hierro negro. Ciel apretó los puños a los costados. Esto lo cambia todo. El poder de un mago proviene de su linaje. Si ese linaje pudiera purificarse, ¿acaso no potenciaría directamente su talento mágico innato? Si pudiera combinar esto con sus esfuerzos por aumentar su percepción mágica y su fuerza, su talento podría alcanzar un nivel verdaderamente sin precedentes. Una nueva determinación se afianzó en su mente. El jade de sangre debía ser cultivado. Su importancia ahora superaba incluso la del árbol guardián. Entonces Ciel formuló la pregunta más crucial. Tía, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué desencadena la mutación y cómo se puede llevar a la madurez el jade de sangre? La expresión de la profesora Sprout se tornó irónica. Ah, y ese es el problema. La planta tiene un valor inmenso, pero el costo requerido para cultivarla. Bueno, la rentabilidad simplemente no es práctica. Para desencadenar la mutación, explicó, el hongo lumos debe ser catalizado por sangre infundida con magia poderosa. Cuanto más fuerte sea la magia, mayor será la probabilidad. Durante su período de crecimiento, sus necesidades son menos exigentes. Puede prosperar con sangre de magia más débil, siempre que la vitalidad dentro de esa sangre sea fuerte. Hizo una pausa para enfatizar.
Sin embargo, para el paso final, del período de crecimiento a la plena madurez, se requiere otro catalizador, sangre mágica aún más poderosa. Mi propia sangre es completamente insuficiente. Sospecho que solo un puñado de magos en todo el mundo podrían proporcionar sangre lo suficientemente potente. La única alternativa viable es la sangre fresca de poderosas criaturas mágicas. Y debe ser fresca, recolectada en las últimas 2 horas. La sangre de dragón que se vende en el callejón Diagon es inútil. Su magia se ha degradado hace mucho tiempo. Ciel sintió un nudo frío en el estómago. Claro. Una planta mágica con recompensas más valiosas que el árbol guardián no podía ser fácil de cultivar. Necesitaría acceso regular y a demanda a una criatura mágica de nivel XXXXX. ¿Qué clase de bestias tenían la clasificación XXXXX? Dragones. Basiliscos. 26. Nundus. Eran monstruos capaces de aniquilar equipos enteros de magos adultos con facilidad. ¿Conseguir que uno derramara su sangre voluntariamente? Imposible, ni siquiera la profesora Sprout lo había logrado. Lo máximo a lo que podía aspirar era un ejemplar joven. Pero las crías de tales criaturas eran increíblemente valiosas, alcanzaban precios astronómicos en el mercado negro y estaban estrictamente controladas por el Ministerio de Magia. ¿Dónde iba a conseguir una? Negó con la cabeza, sintiendo cómo se desvanecía la esperanza. Tendría que aparcar la idea de cultivar el jade de sangre por el momento. Pero justo cuando se resignaba a este hecho, un pensamiento cruzó su mente como un rayo, deteniéndolo en seco. Una criatura mágica de nivel XXXXX, un juvenil. Una idea descabellada e improbable comenzó a tomar. Un momento. Puede que haya una manera. 27. La mente de Ciel trabajaba a toda velocidad, aferrándose a un detalle crucial de la historia original. Recordó la fascinación casi obsesiva de Hagrid por criar dragones, una fascinación que lo había acompañado toda la vida. Fue precisamente esa obsesión la que Quirrell, disfrazado del hombre de dos caras, había explotado. Tras ser ignorado durante tanto tiempo por el perro de tres cabezas, Quirrell consiguió un huevo de dragón y lo usó para sonsacarle a Hagrid el secreto para someter a Fluffy. Tras obtener el huevo, Hagrid lo cuidó con esmero, logrando que naciera un dragón crestado noruego al que llamó Norbert. El rápido crecimiento del pequeño dragón pronto se volvió incontrolable, obligando a un desconsolado Hagrid a confiar a Norbert a Charlie Weasley, quien organizó su traslado a un santuario de dragones en Rumanía. Al recordar esta secuencia de eventos, la tensión en el ceño de Ciel se relajó ligeramente. Saber esto no garantizaba que pudiera obtener sangre del joven dragón, pero las probabilidades eran infinitamente mejores que intentar capturar a uno adulto. El jade de sangre ofrecía demasiadas ventajas como para simplemente abandonar la idea. Un instante después, sin embargo, la expresión de Ciel recuperó su habitual calma. Refrenó su entusiasmo. En la línea temporal original, aún faltaba mucho para que Hagrid consiguiera el huevo de dragón, y ni hablar de que lo incubara. Preocuparse ahora era inútil. Más vale pájaro en mano que ciento volando, se recordó. Debía concentrarse en las hierbas mágicas que ya poseía. Si se obsesionaba demasiado con el jade de sangre, corría el riesgo de descuidar la tarea crucial que tenía delante. Con renovado entusiasmo, Ciel retomó sus labores en el invernadero. Aunque las setas lumos ya habían absorbido suficiente luz por ese día, aún era necesario aflojar la tierra y podar el micelio, tareas esenciales para un crecimiento óptimo. Aflojar la tierra permitía que el micelio respirara con mayor facilidad, mientras que podar cualquier crecimiento anormal conservaba los nutrientes, canalizándolos hacia las partes sanas del cultivo. Estos detalles aparentemente triviales e imperceptibles, acumulados con el tiempo, eran los que desencadenaban un salto cualitativo en la calidad de la planta. A veces, la diferencia entre lo excelente y lo perfecto reside en un cuidado tan meticuloso. Mientras Ciel lanzaba metódicamente los encantamientos de aflojamiento y poda por todo el campo, la profesora Sprout observaba desde la distancia, con una expresión cada vez más agradecida. Como maestra de herbología, sabía lo excepcionales que eran su dedicación y paciencia. Sin querer interrumpir su trabajo, salió silenciosamente del invernadero. 28. Al pasar junto a los grandes relojes de arena que registraban los puntos de la copa de las casas, el ánimo de la profesora Sprout mejoró aún más. Hufflepuff seguía a la cabeza. Por la barba de Merlín. Pensó con una sonrisa radiante, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que vi esto?
En ese preciso instante, una figura de cabello grasiento, envuelta en una capa negra que ondeaba como alas de murciélago, pasó junto a los relojes de arena. Snape captó de inmediato la mirada de suficiencia de la profesora Sprout. Inspiró profundamente, le dedicó un asentimiento rígido, casi imperceptible, y aceleró el paso, girando bruscamente por un pasillo lateral como si huyera del lugar. La profesora Sprout no le dio importancia a su reacción. Su sonrisa se ensanchó aún más. Tarareando una melodía desconocida, se alejó con paso tranquilo, llena de júbilo. Mientras escuchaba cómo el alegre tarareo se desvanecía a sus espaldas, Snape sintió una ira ardiente y familiar arder en su pecho. Antes de este año, había guiado a Slytherin a 7 victorias consecutivas en la Copa de las Casas. ¿Cuándo se había visto tan completamente frustrado? Un semblante sombrío y ensombrecido se apoderó de su rostro. Los Slytherin de este año habían sido una decepción total. Se dirigió a su despacho con paso lento, pensando en el próximo examen. Todavía tenía que preparar una poción excepcionalmente complicada y laboriosa para la evaluación del encantamiento Lumos de sus pequeños Slytherin. Con suerte, pensó furioso, mientras me ocupo de esta poción, esos idiotas habrán practicado el encantamiento Lumos como se les indicó y no habrán hecho ninguna otra tontería. Mientras tanto, en la sala común de Slytherin, los alumnos de primer año gemían de sufrimiento. Llevaban horas practicando el sencillo encantamiento de luz, y el tedio era insoportable. Les dolían muchísimo los brazos. El rostro de Malfoy estaba pálido. Los forúnculos que había sufrido a raíz del incidente con el Troll Mallow apenas habían cicatrizado, y mientras el sudor le corría por la piel, el dolor fantasma y el picor regresaron, haciéndolo retorcerse. Una imagen de sí mismo empapado en el repugnante jugo cruzó fugazmente por su mente, y sacudió la cabeza con violencia para desterrarla. Su mirada se endureció con una oscuridad familiar y caprichosa. Bajó la varita. Practicar así es una idiotez, anunció, deteniendo a los demás. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así? ¿De verdad vamos a desperdiciar todo el fin de semana, y cada minuto libre de las próximas 2 semanas, en esto? Sonrió con desdén. Tiene que haber una forma más inteligente de recuperar la ventaja. 29. Sus palabras resonaron entre los demás Slytherin. La mayoría provenía de familias acomodadas. La diligencia y la constancia no eran precisamente cualidades propias de Slytherin. Preferían los atajos. La sugerencia de Malfoy fue un alivio bienvenido. ¿A qué te refieres con manera más inteligente, Malfoy? Preguntó un chico con un brillo travieso en los ojos. No estarás pensando en que vuelvan a mandar a alguien a la enfermería, ¿verdad? El rostro de Malfoy se puso rojo como un tomate. Cállate. Mi método puede poner fácilmente a Slytherin en cabeza, y ni siquiera tendremos que salir de la sala común. No hay ningún riesgo. Al oír su seguridad, los demás estudiantes se inclinaron hacia él, intrigados. Malfoy explicó su plan, hinchando el pecho. Para ganar la Copa de las Casas, la mayoría solo piensa en conseguir puntos. Pero conseguir puntos es difícil. Sonrió con sorna. Así que, ¿por qué no cambiamos de estrategia? En vez de intentar elevarnos, hundimos a los demás. Hizo una pausa para crear dramatismo. Si encontramos la manera de que las otras casas pierdan puntos, es lo mismo que si nosotros los ganáramos, ¿no? Los estudiantes intercambiaron miradas. Tenía cierto sentido, muy propio de Slytherin. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó alguien. Al ver que contaba con su aprobación, una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de Malfoy. Es sencillo. Enviamos una carta de desafío a nuestros rivales. Los invitamos a un duelo en algún lugar, a medianoche. Luego, avisamos discretamente a Filch y dejamos que los sorprenda fuera de la cama. Sonrió con malicia. Esa es una forma segura de que sus casas pierdan muchísimos puntos. Malfoy se animó cada vez más al hablar, con una voz cargada de maliciosa satisfacción. Le lanzaremos un desafío a Potter. Seguro que traerá consigo a ese idiota pelirrojo de Weasley. Eso ya supone el doble de puntos descontados. ¿Y Ciel Sprout? ¿Acaso esos Hufflepuff no andan siempre hablando de unidad? Quizá aparezcan todos y los pillen. Filch podría anular todos sus puntos de un solo golpe. La imagen del rostro abatido de Ciel mirando fijamente un reloj de arena vacío de Hufflepuff llenó a Malfoy de una oleada de satisfacción vengativa. Así se vengaría. Los demás Slytherin consideraron el plan brillante, perfectamente adaptado a sus gustos. Pero algunos aún tenían dudas. ¿Y si aceptan el reto pero no se presentan?
Preguntó una chica. Sobre todo Sprout. Parece que se pasa el día plantando árboles. ¿De verdad vendrá? 30. Malfoy se burló de la pregunta. Simplemente escribe cosas más provocativas en la carta. ¿Quién no se indignaría al leerla? Adoptó una expresión de sabelotodo, como si pudiera leer la mente de sus compañeros. Además, plantar árboles. ¿Qué tiene de divertido? ¿Acaso se puede comparar con la emoción de un duelo? A nuestra edad, ¿quién puede rechazar la gloria de ganar un duelo? ¿Que Ciel no vendrá? Imposible. 31. Los Slytherin murmuraban entre sí, la lógica del plan de Malfoy resonando con su ambición. Todos sentían la verdad en sus palabras. Y lo que era más importante, ninguno quería pasar las próximas 2 semanas en la tediosa y repetitiva práctica del encantamiento Lumos. Si se presentaba un atajo hacia la victoria, ¿por qué no aprovecharlo? Pronto, idearon varios desafíos de duelo provocadores, enviándolos con las desprevenidas lechuzas del castillo. Mientras imaginaban a Harry Potter y Ciel colándose imprudentemente en el campo de duelo solo para ser atrapados con las manos en la masa por Filch, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus rostros. Malfoy incluso ofreció una silenciosa y ferviente plegaria. Si ambos pudieran ser expulsados, pensó con regocijo, sería aún mejor. De vuelta en la tranquila calidez del invernadero, Ciel cuidaba con esmero sus plantas cuando una pequeña campana cerca de su parcela experimental sonó de repente. Se detuvo, reconociendo el sistema de alerta mágico del que le había hablado la profesora Sprout. Era un antiguo invento de Hufflepuff. Antes, los estudiantes se enfrascaban tanto en su trabajo entre las plantas que perdían la noción del tiempo y a veces no veían correo importante. Después de que un estudiante casi perdiera una carta sobre el fallecimiento de un familiar, se instalaron las campanillas encantadas. Cada vez que un estudiante en el invernadero recibía una carta, sonaba la campanilla más cercana. Si no respondía con un suave lo sé, el sonido se hacía cada vez más fuerte, un recordatorio sutil pero persistente que no se podía ignorar. Ciel sintió un fugaz sentimiento de confusión. Aparte de la profesora Sprout, no se le ocurría a nadie en el mundo mágico que pudiera escribirle, y veía a su tía a diario. ¿Quién podría ser? Entonces, se me ocurrió una sola posibilidad. La profesora Sprout dijo que había encargado una Nimbus 2000 para mí a la compañía. Una escoba nueva. ¿Podría haber llegado ya? Era un objeto demasiado valioso como para dejarlo en el aviario. Además, le parecía una falta de respeto no recoger de inmediato un regalo tan cuidadosamente elegido por su tía. Dejando a un lado sus herramientas, Ciel se limpió la tierra de las manos y salió del invernadero. Al volver a entrar en el castillo principal, dirigiéndose hacia la sala común de Hufflepuff, una figura apareció en el pasillo delante de él. Ciel. ¿Podemos hablar? Alzó la vista sorprendido. Era Hermione Granger, con su familiar melena castaña enmarcando un rostro marcado por la angustia. Desde la ceremonia de 32. Selección, sus interacciones se habían limitado al aula. Hermione era una criatura de la biblioteca. Él, un habitante de los invernaderos. Sus caminos rara vez se cruzaban. Notó que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando hacía poco. La envolvía una sombra de tristeza y confusión. Por supuesto, asintió Ciel con una amable sonrisa. Iba de camino a la sala común. Si no te importa, ¿podemos hablar mientras caminamos? Los hombros de Hermione se relajaron con alivio y le dirigió una mirada de agradecimiento. Hermione, ¿qué ha pasado? Preguntó en voz baja. Su sencilla pregunta pareció activar un interruptor, y las palabras brotaron a borbotones, desbordadas de frustración contenida. Es que no lo entiendo. ¿Por qué, si me esfuerzo tanto por conseguir puntos para Gryffindor, nadie lo valora? Actúan como si fuera una molestia insoportable. Parece que de verdad me odian por ello. Se le llenaron los ojos de lágrimas frescas y rápidamente se cubrió el rostro con una mano, intentando recomponerse. Sollozando, relató los sucesos del día. La final del Lumos es dentro de 2 semanas. Todos sabemos cuántos puntos están en juego. Confío en que puedo quedar primera, pero si Gryffindor consigue otro puesto entre los primeros, sin duda nos pondríamos líderes en la Copa de las Casas. Se detuvo de repente, dándose cuenta de cómo podría sonar eso, y agitó rápidamente las manos. Oh. No pretendo subestimarte, Ciel, para nada. Ciel sonrió con tranquilidad. Está bien, lo entiendo. Nuestra mejor alumna, Hermione Granger, por supuesto que tiene la confianza suficiente para quedar primera en cualquier examen.
Una extraña expresión de complicidad cruzó su rostro. Déjame adivinar. ¿No habrás sugerido por casualidad que todos aprovecharan el fin de semana para practicar más, contigo como tutor, verdad? Hermione asintió con énfasis, dejando claro su desconcierto. Sí. Eso mismo dije yo. En vez de dormir hasta tarde o jugar al ajedrez mágico, ¿no sería mejor practicar lumos y ganar puntos para nuestra casa? Pero nadie, salvo Neville, quiso escuchar. De verdad que no entiendo qué les pasa por la cabeza. Ciel reprimió un suspiro. La esencia misma de un Gryffindor era ser audaz, inquieto y un tanto rebelde. Salvo en el caso de un club de duelo o del ejército de Dumbledore, tal como se formaría en el futuro, lograr que se reunieran voluntariamente para clases particulares era una tarea imposible. Ni siquiera Harry tenía aún esa influencia, y mucho menos Hermione. Era un esfuerzo ingrato y destinado al fracaso. 33. Y entonces, sus ojos se iluminaron de repente. Puede que los rebeldes Gryffindor no necesitaran la guía de Hermione, pero los Hufflepuff sin duda la necesitaban. Sabía que sus compañeros de casa estaban preocupados por el próximo examen, avergonzados por su mal desempeño en el anterior. No querían que él cargara solo con el peso de liderar a Hufflepuff. Desafortunadamente, los estudiantes de Hufflepuff solían madurar más tarde, acumulando sus fortalezas lentamente con el tiempo. Les resultaba difícil forzar un avance significativo. Pero si una estudiante brillante como Hermione los liderara, su rendimiento se dispararía. Quizás incluso tendrían una oportunidad de quedar entre los primeros puestos. Una idea tomó forma y extendió una invitación. Hermione, los Hufflepuff necesitamos talento desesperadamente. Si estuvieras dispuesta a guiar a mis compañeros de casa, te garantizo que te escucharían atentamente. Nuestros alumnos están deseosos de mejorar. Hermione vaciló, con un destello de conflicto en el rostro. Su objetivo, después de todo, era ayudar a Gryffindor a ganar. ¿Acaso ayudar a Hufflepuff no crearía un rival más fuerte? Al ver su indecisión, Ciel cambió de táctica sin problemas. De acuerdo, olvídalo. Considéralo una visita, entonces. Una forma de relajarte y despejar la mente. En nuestra sala común tenemos los mejores bocadillos y té de Hogwarts, dijo con una cálida sonrisa. Tómalo como agradecimiento por haber charlado conmigo durante tanto tiempo. Finalmente cedió. Bueno. Está bien. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Ciel. En cuanto pusiera un pie en la sala común de Hufflepuff, el asunto quedaría zanjado. ¿Cómo podría la chica que lo sabía todo resistir la tentación de corregir a los demás? Y, en efecto, nada más llegar, Hermione estaba sentada en un mullido sillón con una taza de té y un plato de galletas, como si estuviera sentada sobre alfileres. Intentó con todas sus fuerzas mirar a cualquier parte menos a los Hufflepuff que practicaban con diligencia sus encantamientos lumos cerca de allí. En su opinión experta, sus varitas estaban mal anguladas, sus encantamientos eran imprecisos y su concentración estaba dispersa. Simplemente había demasiados errores como para contarlos. Le costó un enorme esfuerzo reprimir su impulso de acercarse y empezar a enseñarles. Pero 5 minutos después, cuando Ana Abbott cometió el mismo error por 7ª vez consecutiva, Hermione ya no pudo contenerse. Su autocontrol se rompió. 34. Se puso de pie de un salto, empuñando la varita con un chasquido. ¡Alto! Exclamó con voz aguda y clara, así no se lanza lumos. 35. Tu encantamiento es para lumos, comenzó Hermione, incapaz de contenerse por más tiempo, pero el énfasis en las sílabas es totalmente erróneo. Es lumos. Exclamó, moviendo su varita en un arco perfecto. Y el movimiento debe ocurrir justo en el instante en que completes el movimiento circular. En cuanto pronunció esas palabras, la invadió un familiar remordimiento. No se trataba de rivalidad entre casas. Era el recuerdo de las miradas frías y desdeñosas que había recibido de sus compañeros de Gryffindor cuando había intentado ofrecerles exactamente la misma ayuda. Quizás no debería apresurarme tanto a señalar los errores ajenos, pensó, dejando caer los hombros. Pero al instante siguiente, el rostro de Ana Abbott se iluminó con una sorpresa pura e inmaculada. Ella asintió con la cabeza con entusiasmo, como un pollito picoteando el grano. Ah. Así que así es como funciona. Sabía que algo no iba bien con mi hechizo. Sin dudarlo un instante, Ana se giró y agitó su varita de nuevo, siguiendo con atención las instrucciones de Hermione.
Esta vez, aunque el hechizo aún distaba mucho de ser perfecto según la experta opinión de Hermione, el resultado fue notablemente mejor. Ana sonrió radiante, mirando a Hermione con ojos llenos de genuina admiración. Hermione, eres brillante. Su entusiasmo era contagioso. Los demás Hufflepuff, que habían estado practicando cerca, lanzaron miradas entusiastas y se reunieron a su alrededor con cierta vacilación. Hermione, ¿podrías enseñarme a mí también? También tengo la sensación de que algo no funciona del todo bien con mi Lumos. Que alguien le traiga más galletas. Llenen su plato de postre. ¿Dónde está el té de frutas? Rápido, prepárale uno nuevo. Rodeada de un círculo de rostros expectantes, Hermione sintió una oleada de desconcierto. Había intentado activamente enseñar a los Gryffindor, solo para encontrarse con desdén. Jamás imaginó que en Hufflepuff, los alumnos prácticamente le rogarían que los guiara. Tras un instante de vacilación, no pudo evitar preguntar con voz suave: ¿No te sientes incómodo? ¿Con que te señale todos tus errores? Los Hufflepuff simplemente la miraron, con expresiones de genuina confusión. Pero estás dispuesto a enseñarnos, dijo un niño, ¿no es eso bueno? 36. Ya que no lo entendemos, ¿no deberíamos pedir ayuda? Añadió otro. Haremos lo que nos digas. ¿Por qué nos sentiríamos incómodos? ¿Hay algo raro en eso? Hermione se quedó paralizada un largo rato, con sus sencillas y sinceras palabras resonando en su mente. De repente recordó su conversación en el expreso de Hogwarts, cuando había hablado de las casas con Ciel y Neville. En aquel entonces, le había atraído el célebre intelecto de Ravenclaw y la renombrada valentía de Gryffindor. Slytherin era simplemente malvada, y Hufflepuff la había menospreciado, pensando que era simplemente mediocre. Pero ahora, por fin lo comprendía. Entendía por qué Hufflepuff era igual a las otras tres casas. Ordinaria, pero humilde. ¿Acaso eso no era una forma de excelencia en sí misma? Una ola de vergüenza la inundó. Luego, se aclaró la garganta y enderezó la postura, recuperando un renovado sentido de propósito. Muy bien, anunció con voz firme y segura. Vengan uno por uno. Haré lo posible por guiarlos a todos. Observando la escena desde un sillón cercano, Ciel sintió una profunda satisfacción. Como era de esperar de la Sabelotodo, pensó con una sonrisa. La capacidad docente de Hermione es realmente extraordinaria. Cada consejo que daba era preciso y perspicaz, yendo directo al grano. Si no llega a ser ministra de magia, sería una excelente profesora de Hogwarts. Con su guía, estaba seguro de que los Hufflepuff darían la sorpresa a todos en el examen final. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al recoger la carta que le habían entregado. En el sobre se leía una frase curiosa muy importante: Ciel debe abrirla personalmente. Una extraña sensación lo invadió. ¡Qué misterioso! ¿Quién podría haber enviado esto? Rompió el sello. Dentro, aparecieron líneas de escritura a mano, mal disimulada y con aspecto de telaraña. Ciel Sprout, pobre infeliz que creciste en el mundo Muggle. La carta continuaba con una larga y divagante diatriba de insultos antes de llegar al punto clave. En resumen, si tienes agallas, ven a la sala de trofeos para un duelo esta noche a medianoche. Puedes traer asistentes, cuantos quieras. Una extraña expresión de diversión apareció en el rostro de Ciel. Vaya, vaya. ¿Un desafío a duelo? Ya podía adivinar quién lo había enviado. La frase, duelo a medianoche, sala de trofeos, era demasiado obvia. Era la misma torpe treta que Malfoy había usado con Harry en la historia original, solo que... 37. Esta vez por carta. Ciel negó con la cabeza. No esperaba que lo desafiaran. Aunque daba igual. Incluso si no hubiera sabido que era una trampa, no habría ido. ¿Estás bromeando? Podría estar usando ese tiempo para iluminar las setas con mil humos. Arrojó la carta con indiferencia a la chimenea crepitante. El gesto llamó la atención de Hermione. ¿Qué era esa carta? Preguntó con curiosidad, interrumpiendo su lección. Un brillo travieso, poco común en ella, apareció en sus ojos. ¿Una carta de amor? Ciel se quedó momentáneamente atónito, luego soltó una carcajada. No. Solo un desafío anónimo a un duelo. Quiere que luche a medianoche, y dice que incluso puedo llevar asistentes. Al oír esto, la expresión de Hermione se tornó seria de inmediato. ¿Un duelo de magos? ¿De esos con asistentes? Exclamó con un suspiro: es una batalla formal a muerte. Si uno de los duelistas cae, sus asistentes toman el relevo hasta que solo quede uno en pie.
Ciel, no irás de verdad, ¿verdad? Su voz, repentinamente elevada, atrajo la atención de los demás Uflepuz, cuyos rostros se llenaron de preocupación. Ciel. ¿Un duelo? Nosotros. Nosotros podemos ir contigo. Dice que se pueden traer más asistentes, ¿verdad? Vamos todos. La unión hace la fuerza. ¿O deberíamos llamar a la profesora Sprout? Preguntó un chico, girándose ya hacia la salida. Ciel lo detuvo rápidamente. No, no, no es nada de eso. Obviamente es una trampa de Malfoy. Explicó con desdén. Es un cobarde. No se atrevería a un duelo de verdad. Seguramente ya le ha avisado a Filch, esperando que me pille desprevenido. Así Uflepuz pierde puntos y Slytherin se acerca al liderato. Ciel negó con la cabeza. Es que no piensa. ¿Escabullirse de noche para un duelo? ¿Qué tejón sensato haría algo así? Todos suspiraron aliviados. Sin embargo, la expresión de Hermione cambió de repente al ocurrírsele una nueva idea. Si es así, entonces probablemente no solo te retó a ti, dijo, sintiendo una oleada de preocupación. También podría haberle enviado uno a alguien de Gryffindor. A los Uflepuz no les interesaban las peleas nocturnas, pero no era el caso de los Gryffindor. Sabía con terrible certeza que quien recibiera el desafío sería incapaz de resistir la tentación de actuar temerariamente. 38. Se levantó rápidamente. Tengo que irme. Con una despedida apresurada, salió corriendo de la sala común, dirigiéndose a la torre de Gryffindor. Ciel la vio marcharse, con un atisbo de curiosidad. ¿Serían las cosas diferentes a la historia original? Desechó rápidamente la idea. Probablemente no. El trío de oro aún no se había formado. Hermione seguía siendo una extraña en su propia casa. ¿Quién escucharía sus advertencias? Esos pensamientos le cruzaron la mente fugazmente antes de que los apartara con calma. Aquello no tenía nada que ver con él. La agricultura. Eso es lo que importa. Había hecho todo lo que podía por el momento. Solo le quedaba esperar a que sus plantas maduraran. ¿Qué más podía hacer? Su mirada se posó en el panel de control. El brillo plateado que rodeaba su habilidad de amuleto de poda era ahora increíblemente intenso, y el bronce que había debajo casi había desaparecido por completo. Estaba a punto de alcanzar el nivel plata. El encantamiento aflojador me dio una buena sorpresa cuando llegó a plata, reflexionó. Me pregunto qué tipo de cambio cualitativo tendrá el encantamiento poda. Con una mirada de aguda expectación en los ojos, agitó su varita hacia unas macetas de plantas trepadoras de peces dorados en la sala común. Árbol Siccus. Unas cuantas hojas raquíticas crujieron y cayeron, disolviéndose al instante en motas de luz que volvieron a la planta como nutrientes. En ese mismo momento, en el panel de control, el brillo plateado del amuleto de poda pulsó repentinamente, iluminando la planta con mayor intensidad. 39. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.